La primera vez que noté que algo iba mal fue cuando me bajé las bragas y olí a otra mujer. No, no estoy exagerando. Era sábado por la mañana, en pleno julio madrileño, y acabábamos de tener sexo en el sofá del salón. Yo estaba en bata, con las piernas todavía temblando, y él, Andrés, se fue directo a la ducha, como siempre. Me quedé un rato allí, sintiendo ese silencio incómodo que a veces queda después del sexo cuando ya no hay intimidad, solo rutina. Entonces lo sentí. Ese olor no era mío. Una mezcla rara, un perfume barato y dulce, mezclado con algo corporal, casi sucio. Como si otra mujer hubiese estado justo donde yo estaba. Y entonces mi cabeza hizo clic. No el típico clic de película. No me puse a llorar. No le grité. No fui a buscar pruebas ni me puse a investigar. Hice algo mucho peor. Lo ignoré. Me duché. Me vestí. Y me fui a tomar café con Sergio. Sergio, con quien llevaba semanas flirteando por WhatsApp en esas conversaciones que empiezan con bromas y terminan con fotos. Sergio, que era peligroso, porque me hacía sentir todo lo que Andrés ya no podía, deseada, divertida, viva. Hasta ese momento, yo solo jugaba. Jugaba con fuego. Pero ese sábado por la mañana, con el olor de otra en mi ropa interior, dejé de jugar. Tomé la decisión de follármelo. No por venganza. No por despecho. Por orgullo. Porque si mi marido me había convertido en una más, yo también quería sentir lo que era ser otra. Y eso fue solo el principio. No sé si fue por casualidad o por culpa mía, pero Andrés se enteró de todo apenas 4 días después de aquel café con Sergio. Y no fue porque viera mensajes en mi móvil ni porque me siguiera ni porque alguien nos delatara. Fue por algo mucho más simple y estúpido, las llaves. Las dejé en el coche de Sergio. Habíamos estado en su piso de lavapiés. Nada especial, nada romántico. Un lugar feo, con muebles de IKEA mal montados y olor a tabaco en las cortinas. Me folló como quien quiere ganar una apuesta y no sé si me gustó por el acto en sí o por el simple hecho de estar haciéndolo. Después me vestí rápido, no quería quedarme a hablar ni a tomar cerveza. Solo quería alargarme. Pero olvidé las llaves en el asiento del copiloto, donde las había tirado con el bolso. Por la tarde, Sergio me escribió. ¿Te has dejado las llaves, te las acerco? Le dije que no. Andrés estaba en casa y no quería que nadie viniera. Quedamos para el día siguiente, pero esa noche cometí otro error. Fingí que me dolía la cabeza y me metí en la cama antes que Andrés. No le di las buenas noches. Él entró al dormitorio media hora después, me tocó la espalda, le dije que no. Se giró, apagó la luz, y no dijo nada. Como siempre. Al día siguiente, salí a dar un paseo para encontrarme con Sergio. Me entregó las llaves, hizo un chiste malo sobre olvidarte más cosas la próxima vez y me besó en el cuello sin que se lo pidiera. No le respondí. No porque me sintiera culpable, sino porque sabía que no iba a haber próxima vez. No por ahora. Esa misma noche pasó todo. Volví a casa temprano. Andrés estaba raro. No me miraba directamente. Me ofreció una copa de vino, lo que no hacía nunca entre semana. Me senté en el sofá y lo observé mientras él me servía la copa y la suya. Puso música de fondo, algo instrumental, suave. No dijo nada por unos minutos, solo me miraba, como si estuviera esperando algo de mí. ¿Dónde estuviste ayer por la tarde? Preguntó de golpe, sin mirarme, con los ojos fijos en su copa. Fui a caminar un poco, dije. Me puse tensa, pero traté de parecer normal. ¿Por lavapiés? Sentí un nudo en el estómago. Me quedé en silencio unos segundos. No sabía si negar, si preguntar por qué, si mentir. Elegí lo peor. ¿Y si sí? Entonces levantó la mirada. En sus ojos no había furia, ni tristeza. Solo decepción.
como si hubiese estado esperando esa confirmación y ahora simplemente tenía que decidir qué hacer con ella. Vi tu coche, dijo, sin cambiar el tono de voz. Fui a por pan. Estaba por allí. Vi el coche, no estabas. Me quedé mirando. Y entonces lo vi a él. Salió. Y tenía tus llaves. Ahí lo supe. No había escapatoria. No podía negar nada. No podía inventar nada. Lo había pillado todo, y lo peor era que no parecía sorprendido. Parecía resignado. ¿Por qué no me lo dijiste en el momento? Pregunté, sin saber muy bien qué pretendía con esa pregunta. Porque quería ver si eras capaz de contármelo tú. No supe qué responder. Sentí una mezcla de vergüenza, rabia y algo más que no podía identificar. Me levanté, dejé la copa en la mesa y caminé hacia la cocina, no porque necesitara algo, sino porque no podía soportar estar en el mismo espacio que él en ese momento. Me siguió. ¿Cuánto tiempo? Preguntó desde el marco de la puerta. No mucho, respondí sin mirarlo. ¿Y cuántas veces? No sé. 2. 3. ¿Te gusta? No es eso. Entonces, ¿qué es? Me giré. Le miré a la cara. Andrés siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero en ese momento parecía tener una lista entera de preguntas, una por una, todas saliendo sin pausa. Y yo, sin respuestas claras. No me sentía vista, dije por fin. Y no me refiero a que no me miraras. Me refiero a que me sentía invisible. Andrés apretó la mandíbula. Su cara estaba roja, no de ira, sino de contener algo. Dolor, tal vez. Me acerqué un paso. No fue un plan. No fue que me levantara un día y dijera voy a follarme a otro. Fue algo que pasó, y sí, lo dejé pasar, lo permití, y no estoy aquí para justificarlo. Solo, no sabía cómo parar. Él asintió una vez, despacio. Luego se apoyó en la encimera y se quedó ahí en silencio. Yo no podía soportarlo más. Me fui al baño, cerré la puerta, y vomité. Cuando salí, él estaba en el salón, sentado en el sofá, mirando el suelo. No había música ya. No había copas. Solo silencio. Le pregunté si quería hablar. No respondió. Dormimos en la misma cama esa noche, pero cada uno en su extremo, como si una pared invisible nos separara. Y esa pared, aunque no lo sabíamos todavía, solo iba a crecer. Lo que vino después no fue una reconciliación. Fue algo mucho más oscuro. A la mañana siguiente, Andrés no se levantó conmigo. Me desperté sola, el lado de su cama estaba intacto, ni una arruga en la almohada. Fui a la cocina y lo encontré allí, con la misma camiseta del día anterior, el café ya hecho y 2 tazas sobre la mesa, pero solo una usada. No dijo nada. Me senté enfrente, esperé a que hablara. No lo hizo. El sonido del reloj en la pared marcando cada segundo me hizo más nerviosa que cualquier grito. Le pregunté si iba a ir al trabajo. Me dijo que había pedido el día. No lo dijo con tono de pelea, ni de drama, solo como quien dice que va a llover. Le dije que yo también tenía una reunión importante. No respondió. Me levanté y fui al baño a prepararme. No era la mejor forma de empezar un día, pero sabía que esto no iba a resolverse con un desayuno tenso. Me vestí, me maquillé como si fuera cualquier jueves normal y antes de salir le pregunté si quería que habláramos esa noche. Ahí sí, levantó la vista. Me dijo que no iba a esperar hasta la noche. Me senté en el sofá mientras él recogía las 2 tazas, las enjuagaba y las dejaba boca abajo en el escurreplatos. Después se apoyó en la encimera y empezó a hablar sin mirarme directamente. Dijo que no entendía cómo habíamos llegado a este punto, que no se creía que yo hubiera sido capaz de follarme a otro, que lo más jodido de todo no era el sexo en sí, sino el hecho de que lo había hecho a espaldas suyas,
como si él fuera un imbécil que no merecía saber nada. Me limité a escuchar. Cuando intenté interrumpir, me hizo un gesto con la mano y continuó. Dijo que él no era un marido perfecto, pero que jamás había dejado de respetarme, que si estaba pasando por un mal momento, lo mínimo que esperaba era que tuviera la decencia de hablarlo con él, no de abrirme de piernas con otro. Me estaba ardiendo por dentro, pero no porque tuviera razón, sino porque sentía que toda la responsabilidad de lo que había pasado se me estaba colocando encima como si él no hubiera hecho nada para empujarme hasta ese punto. Le respondí que no fue premeditado, que no me levanté con la intención de engañarlo, que simplemente fue una mezcla de vacío, rabia, y un momento que no supe detener. Él se rió, no de forma divertida, sino con ese tipo de risa que se suelta cuando ya no queda nada más que decir. Me preguntó si pensaba volver a ver a Sergio. Le dije que no. Me preguntó si me había enamorado. Le dije que no. Me preguntó si me había corrido. No respondí. Ahí fue cuando se acercó. Me miró desde arriba, con una expresión tan directa que tuve que desviar la mirada. Me dijo que no le importaba el detalle físico, que no necesitaba saberlo todo, pero que con esa pregunta quería ver si yo todavía tenía algo de vergüenza. Le respondí que sí, que me sentía avergonzada, pero que también estaba cansada de sentirme como un adorno en su vida, como si solo fuera útil cuando se trataba de organizar la casa, ir a comidas familiares, o fingir que todo iba bien en cenas con amigos. Le dolió. Se notaba. Me dijo que esa era una excusa de mierda. Que todos pasamos por etapas aburridas, que él también se había sentido invisible, pero que jamás se le pasó por la cabeza follarse a otra para llenar el hueco. Me levanté del sofá. Le dije que no buscaba llenar ningún hueco. Que simplemente quería sentirme viva, aunque fuera un momento. Él gritó que eso no es lo mismo que traicionar. Yo le grité que ignorarme durante meses tampoco era precisamente fidelidad. Fue la primera vez en años que nos gritamos. Y fue brutal. No había platos volando ni portazos, pero cada palabra era un corte limpio. Me preguntó si tenía idea de lo que había destruido. Le dije que no estaba segura de que quedara mucho que destruir. Me preguntó si quería divorciarme. Le dije que no sabía. Me preguntó si me arrepentía. Le dije que sí. Y entonces se quedó callado. Por unos segundos pensé que iba a llorar, pero no. Lo que hizo fue sacar su móvil del bolsillo, marcar un número y decir, mañana no voy, tengo un asunto personal. Colgó, caminó hacia la habitación y cerró la puerta. No con furia, no con dramatismo. Simplemente cerró. Me quedé sola en el salón, todavía con el abrigo puesto, con la taza de café fría al lado. Pensé en irme. Pensé en llamar a mi madre. Pensé en mandarle un mensaje a Sergio, pero lo borré antes de enviarlo. Me quité el abrigo, me senté de nuevo en el sofá y me quedé allí más de una hora. Cuando salí de nuevo al pasillo, escuché que Andrés hablaba por teléfono, pero no entendí con quién. Estaba calmado. Demasiado calmado. Y eso me asustó más que cualquier insulto o amenaza. Sabía que no se iba a quedar en esa conversación. Andrés no era de los que explotan. Era de los que piensan, planean y actúan. Y en ese momento, por primera vez desde que todo empezó, tuve miedo de lo que vendría después. 3 días después del enfrentamiento, Andrés me pidió que me fuera de casa durante el fin de semana. Me dijo que necesitaba espacio, que tenía cosas que pensar y que yo también debía hacerlo, lejos de él. Me dio dinero en efectivo, ni siquiera me miró cuando lo dejó sobre la mesa del recibidor, y simplemente dijo que no quería verme hasta el lunes. Me fui al apartamento de mi hermana en Getafe, sin hacer preguntas, sin discutir. No sabía si estaba planeando algo o si solo estaba herido y necesitaba escapar, pero intuía que esto no iba a quedarse así. Cuando volví el lunes por la tarde, la casa estaba igual de ordenada, pero algo se sentía raro. Como si se hubiera limpiado a fondo. Como si se hubiera preparado para algo que yo no sabía. Andrés no estaba. Me dejó una nota sobre la encimera.
llego a las 8. Cena preparada en el horno. El tono era casi robótico. Entré en nuestra habitación y noté algo inmediato: faltaban cosas suyas. No todas. Pero la mitad de su ropa ya no estaba. Sus perfumes, su maquinilla eléctrica, sus libros de la mesilla. Todo eso había desaparecido. Pero no había maletas, no había cajas, nada que indicara una mudanza. Solo ausencia. Me senté en la cama y me quedé mirando el armario, sin entender. Pensé en llamarlo, pero decidí esperar. A las 8:05 entró por la puerta, como si nada. Me saludó con un hola y fue directo a la cocina. Me preguntó si había calentado la cena. Le dije que no tenía hambre. Él tampoco comió. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en el salón. Después de unos minutos de silencio, encendió la tele. Yo no sabía si estaba esperando a que yo dijera algo o si simplemente había decidido tratarme como un mueble más. Le pregunté si podíamos hablar. Me dijo que sí, pero que primero tenía que contarme algo. Apagó la tele, se giró hacia mí y me lo soltó sin anestesia. Había hablado con Sergio. Lo había buscado, le había mandado un mensaje desde un número desconocido, haciéndose pasar por mí, y habían quedado. Me dijo que había grabado toda la conversación, que tenía el audio completo de Sergio describiendo lo que hicimos, los detalles, incluso cosas que yo no recordaba haber dicho o hecho. Le pregunté por qué haría algo así. Me respondió que necesitaba tener control de la situación. Le dije que era invasivo, que no tenía derecho. Se rió. Me dijo que yo perdí cualquier derecho el día que decidí serle infiel. Me levanté, furiosa, pero él me detuvo. Me dijo que no había terminado. Después sacó una carpeta. No una carpeta cualquiera. Era un archivador con separadores, impresiones, capturas de pantalla, copias de mensajes y notas. Me dijo que había armado un informe con todo lo que había conseguido sobre mí y Sergio, y que lo había enviado por correo electrónico a su propio abogado. Le pregunté si pensaba divorciarse. Me dijo que no lo tenía claro todavía. Pero que quería que yo supiera que si lo hacía, ya tenía todo listo. Me dejó claro que, legalmente, ya estaba cubierto. Que había movido cuentas, bloqueado accesos, cambiado contraseñas, y que incluso había hablado con el banco para separar nuestras finanzas provisionalmente. Yo estaba helada. No por miedo a perder dinero, sino porque entendí que Andrés no había estado llorando estos días. Había estado organizando todo. Sin decir una palabra, había preparado su terreno. Su defensa. Su ataque. Le pregunté si eso era su venganza. Me dijo que no. Que su verdadera venganza estaba en proceso. Y que yo no iba a verla venir. Al día siguiente, empecé a notarlo. Mis padres me llamaron, confundidos. Alguien les había hecho llegar un paquete con documentos. Imágenes, mensajes, copias de correos. Todo impreso, ordenado, con una nota que decía, para que entiendan por qué su hija destruyó su matrimonio. Me colgó mi madre llorando. Mi padre ni siquiera quiso hablar. Llamé a Andrés, le grité, le insulté. Me escuchó en silencio y me dijo, ahora sabes cómo se siente cuando alguien destruye tu imagen sin darte opción a explicarte. Le pregunté si había sido él quien mandó eso. Me dijo que no podía confirmarlo ni negarlo, pero que no sería la última sorpresa. Esa misma tarde recibí una llamada del trabajo. Me dijeron que alguien había filtrado mensajes íntimos desde mi correo personal a mi dirección corporativa. Me citaron para una reunión urgente de recursos humanos. No me despidieron, pero me suspendieron temporalmente mientras investigaban. Me sentí hundida. Todo se estaba desmoronando en tiempo récord. Y lo peor es que Andrés ni siquiera parecía alterado. Seguía durmiendo en casa algunos días, otros no, a veces me saludaba, a veces ni eso.
Había desaparecido emocionalmente, pero su presencia era un recordatorio constante de que todo lo que me estaba pasando era consecuencia directa de lo que yo había hecho. A la semana siguiente, supe que también había hablado con la hermana de Sergio. Ella trabajaba en el mismo hospital que yo. Me lo dijo en el ascensor. Me miró con lástima. Me dijo que Andrés le había enviado un audio de Sergio hablando de mí, y que su hermano ahora estaba arruinado. Que su novia le había dejado. Que sus amigos le habían dado la espalda. Que su madre estaba enferma y que ya no quería ni verlo. Me quedé callada. No porque me sintiera culpable, sino porque, por primera vez, vi la dimensión real de lo que había causado. No fue solo un error. Fue una cadena de destrucción que acababa de comenzar. Y sabía que aún no había tocado fondo. Habían pasado casi 2 semanas desde que Andrés activó todo su plan y yo ya no sabía quién era. Caminaba por la casa como si fuera un invitado, abría los cajones con una frialdad que no conocía, respondía con monosílabos, pero no me insultaba, no gritaba, no me echaba nada en cara. Y eso era lo que más dolía. Prefería que me gritara, que me dijera todo lo que pensaba de mí, que se desahogara, pero ese silencio, esa indiferencia meticulosamente calculada, me estaba matando. Me hacía sentir pequeña, sin importancia, como si ya ni siquiera valiera la pena odiarme. Esa noche, al volver de trabajar, lo vi en el salón, sentado con el portátil en las piernas. Me acerqué y le pregunté si podíamos hablar. No levantó la vista, solo dijo ahora sí. Me senté en el borde del sofá, sin saber por dónde empezar. Le dije que estaba arrepentida, que sabía que eso no iba a cambiar nada, pero que necesitaba decírselo. Andrés cerró el portátil, lo dejó sobre la mesa y por primera vez en días me miró con los ojos vacíos de cualquier emoción. Me dijo que ya sabía que me arrepentía, que se notaba, que lo veía en mi cara, en mi forma de moverme por la casa, en cómo evitaba mirarlo a los ojos. Me preguntó si creía que eso era suficiente. Le dije que no esperaba que me perdonara ni que las cosas volvieran a ser como antes. Le dije que solo quería entender si todavía quedaba algo entre nosotros, algo real, algo que no se hubiera roto del todo. Andrés respiró hondo y se quedó en silencio unos segundos. Después me dijo que sí, que algo quedaba, pero que ya no era amor, ni respeto, ni ganas. Que lo que quedaba era una especie de obligación rara, un contrato tácito firmado por años de convivencia, de cuentas compartidas, de rutinas que no sabíamos cómo desmontar. Me dijo que no sabía si eso era suficiente para seguir juntos, pero que tampoco tenía prisa en decidirlo. Que ahora mismo, lo único que quería era vivir tranquilo, sin sobresaltos, sin tener que fingir. Le pregunté si había alguien más. Me miró como si la pregunta le pareciera estúpida. Me dijo que no, que ni siquiera se lo planteaba, que el sexo era lo último que le interesaba en ese momento. Me preguntó si yo seguía hablando con Sergio. Le dije que no, que lo había bloqueado, que no quería volver a verlo. Me preguntó si fue importante para mí. Le dije que no lo fue, que solo fue una excusa para escapar de una vida que sentía que se me caía encima. Andrés no respondió. Solo se recostó en el sofá y se quedó mirando al techo. Le pregunté si había alguna posibilidad de arreglar las cosas. Me dijo que no sabía. Que estaba cansado. Que lo había dado todo durante años y que ahora se sentía vacío. Que tal vez con terapia, con tiempo, con mucho esfuerzo, podríamos reconstruir algo, pero que ya no sabía si valía la pena. Que ya no era una cuestión de amor, sino de dignidad. Me preguntó si yo estaría dispuesta a pasar por todo eso. Le dije que sí. Que estaba dispuesta a ir a terapia, a aceptar lo que hiciera falta, incluso si al final decidíamos separarnos, pero que no quería que nuestra historia terminara así, con papeles fríos y reproches por escrito. Andrés me miró durante unos segundos que se sintieron como horas. Me dijo que yo no tenía ni idea del daño que había causado, que no se trataba solo de la traición, sino de la forma en que todo se derrumbó, del engaño, del desprecio implícito en cada gesto, en cada mentira.
Me dijo que cuando encontró la forma de confirmarlo todo, no sintió rabia, ni celos, ni tristeza, sino una vergüenza profunda, como si fuera él el que había fallado, como si no hubiera sido suficiente hombre para retenerme. Me confesó que lo que más le jodía era haber dudado de su propio valor por algo que, en el fondo, no tenía que ver con él. Le pedí perdón de nuevo, sabiendo que no servía de nada. Andrés se levantó del sofá, fue a la cocina, se sirvió agua y volvió con el vaso en la mano. Me dijo que había decidido que íbamos a dormir en habitaciones separadas durante un tiempo. Que seguiríamos compartiendo casa, pero que cada uno tendría su espacio, sus horarios, sus momentos. Que si en unos meses las cosas no cambiaban, hablaríamos con abogados. Le pregunté si eso significaba que él ya había tomado una decisión. Me dijo que no. Que aún no. Pero que ya no podía vivir como si no hubiera pasado nada. Yo acepté. No tenía derecho a exigir más. Solo le pedí una cosa, que no habláramos más del tema con nadie. Ni con su familia, ni con la mía. Que si esto tenía alguna posibilidad, aunque fuera mínima, no podía seguir creciendo con la mirada de otro sobre nosotros. Andrés asintió. Me dijo que ya había enviado lo que tenía que enviar, que quien se enteró, ya se enteró, y que a partir de ahora, se acababan las filtraciones. Que no necesitaba que nadie opinara sobre su vida. Nos quedamos en silencio unos minutos más, hasta que él se levantó, recogió el portátil y se fue a la habitación de invitados. Yo me quedé sola en el salón, con el estómago revuelto, sintiéndome por primera vez en semanas completamente sobria. Andrés no me había gritado, no me había insultado, no había roto nada. Me había dicho la verdad. Y esa verdad dolía más que cualquier castigo. Las siguientes semanas fueron lo más parecido a una convivencia con un desconocido. Andrés y yo compartíamos casa, pero no rutina. Nos cruzábamos por los pasillos sin hablarnos si no era estrictamente necesario. Cada uno hacía la compra por su cuenta, cocinaba en momentos distintos y lavaba sus propios platos. Yo dormía en nuestra habitación, él en la de invitados. Las cortinas estaban siempre cerradas. No recibíamos visitas. No contestábamos llamadas familiares. No había gritos, no había drama, solo esa distancia quirúrgica que dolía más que cualquier insulto. Me levantaba cada mañana y tardaba un segundo en recordar que todo lo que era mi vida antes ya no existía. No solo había perdido la confianza de mi marido, sino que me había convertido en una persona que me costaba reconocer. Iba a trabajar, fingía normalidad con mis compañeros, respondía correos como si no tuviera la cabeza hecha un lío, y al volver a casa me encontraba con ese silencio denso que se acumulaba en cada rincón. Un día, mientras doblaba la ropa, me di cuenta de que ya no le ponía atención a los pequeños detalles, que ya no me importaba si sus camisetas estaban del derecho o si sus calcetines iban por pares. Me detuve un momento, sentada sobre la cama, y me di cuenta de que había empezado a desconectarme emocionalmente, no como acto de defensa, sino como respuesta natural a todo lo que habíamos vivido. Andrés no hablaba de terapia, no hablaba de separación, pero tampoco hablaba de nosotros. Vivía en modo automático, y yo, por agotamiento, había empezado a hacer lo mismo. Hasta que un viernes por la noche, sin aviso previo, se sentó frente a mí en el salón mientras yo veía algo en la tele sin prestarle atención. Apagó la pantalla con el mando y me miró como si necesitara decir algo urgente. Le pregunté si pasaba algo. Me dijo que había tomado una decisión. Me preparé para lo peor. Estaba segura de que iba a decir que quería el divorcio, que ya había contactado con el abogado, que lo teníamos todo firmado. Pero no dijo eso. Dijo que no iba a divorciarse todavía, que no quería tomar esa decisión en caliente. Me explicó que había estado pensando mucho, que había hablado con un terapeuta por su cuenta, y que se había dado cuenta de que no quería vivir con odio. Que el dolor no se iba con castigos ni con venganza, y que ya había hecho suficiente daño al exponernos como lo hizo. Le pregunté si estaba arrepentido. Me dijo que no del todo. Que en ese momento sintió que era lo correcto,
pero que con el tiempo se dio cuenta de que no era necesario destruirme públicamente para cerrar su herida. Dijo que no esperaba que volviéramos a ser pareja, al menos no pronto, pero que estaba dispuesto a darnos una oportunidad de reconstrucción si yo lo estaba. Le pregunté si me amaba. Me dijo que no sabía. Que me quería, sí, pero que no sabía si eso era amor o costumbre, ni si era suficiente para sanar lo que se había roto. Le pregunté qué esperaba de mí. Me dijo que esperaba compromiso real, no disculpas vacías. Que esperaba que aceptara el daño que había causado, pero también que me perdonara a mí misma, porque no se podía construir nada nuevo si yo seguía arrastrando la culpa como si fuera un castigo obligatorio. Me quedé callada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque por primera vez en semanas no sentí que estaba frente a un enemigo, sino frente a alguien que también había sufrido y que, a pesar de todo, estaba dispuesto a no hundirse conmigo. Le dije que quería intentarlo. Que estaba dispuesta a hacer terapia juntos, a hablar, a reconstruir lo que se pudiera, aunque fuera desde los cimientos. Le dije que ya no quería vivir con miedo ni con culpa, y que si él estaba dispuesto a poner de su parte, yo también lo haría. Andrés asintió. Me dijo que eso era todo lo que necesitaba oír, que no esperaba milagros, pero que al menos podíamos dejar de actuar como dos fantasmas en la misma casa. Esa noche no dormimos juntos, pero por primera vez en mucho tiempo, al menos nos dijimos buenas noches. Han pasado 3 meses desde esa conversación. Vamos a terapia una vez por semana. Algunas sesiones son duras. Otras, reveladoras. Todavía no hay abrazos espontáneos, ni cenas románticas, ni sexo. Pero hay algo que no teníamos antes, honestidad. Andrés me mira a los ojos sin desprecio, yo ya no siento que debo bajar la cabeza cada vez que hablo. No estamos bien, pero tampoco estamos rotos. Estamos en ese espacio incómodo donde uno decide si reconstruye o deja que todo se derrumbe del todo. Y aunque aún no sabemos qué vamos a hacer con nuestro matrimonio, al menos sabemos que no vamos a tomar decisiones desde el orgullo o desde la herida. Lo que aprendí de todo esto no es bonito ni esperanzador. Aprendí que se puede traicionar sin querer destruir. Aprendí que no siempre hay un solo culpable. Aprendí que el deseo de sentirse viva no justifica el daño que se puede causar. Pero también aprendí que la gente no es solo lo peor que ha hecho. Que el perdón es un camino, no una frase, y que la dignidad no siempre está en marcharse, a veces está en quedarse y enfrentar lo que se ha roto. Y si al final terminamos separándonos, que sea desde la paz, no desde la guerra. Porque después de todo esto, lo único que quiero es poder mirarme al espejo sin vergüenza y saber que, aunque me equivoqué, también tuve el valor de intentar reparar lo que rompí.